tú formas parte de la primera expedición de catalanes, puede ser, Sí. que sube el K2 o por Bueno, la Magic Line. subimos por la Magic Line. Por la Sí, Magic sí, Line sí. del K2, ¿no? Sí, sí. Que es la montaña más mortífera, creo. Más mortífera, ¿no? Si no me equivoco. Al menos estadísticamente en internet, estos son los datos. Claro, si tú has estado ahí y sabes muchas más otras cosas, puede ser. Pero ostras, ¿cómo es decir, quiero ir a investigar ahí, sé o no sé el riesgo que supone? Cuéntame un poco cómo fue eso. Bueno, decidimos la Magic Line. La gente decía, ¿por qué habéis decidido la ruta más difícil del K2? Y la respuesta era muy simple, ¿no? Porque era la ruta más fácil de las que quedaban por subir. Te imagínate, ¿no? Es decir, ¿cómo lo veíamos nosotros desde el otro lado? De verdad que era la más difícil en ese momento para subir al K2. Era una ruta que hacía muchos años, que después de ser abierta nunca más se había repetido, y de hecho después nuestro nunca más ni otra expedición ha ido a ella, ¿vale? Pero para nosotros era la más fácil, que quedaba, vamos a decir, por repetir o por abrir, y todo lo otro lo veíamos demasiado difícil. Entonces nos fuimos a lo más fácil que nosotros creíamos que podíamos, o lo más difícil que nosotros creíamos que podíamos escalar. ¿Ok? Vuelvo a esa humildad, ¿no? Segundo, creíamos, ¿vale? Y la palabra creer, somos creyentes al final, ¿no? Es decir, es muy difícil saber que vas a volver de esa expedición. Muchas veces el riesgo es tan elevado que tú vas a asumir durante ese periodo, ese tiempo, que no sabes si vas a volver, pero crees sinceramente que vas a volver. Si yo supiera que voy a morir, no iría. Es un juego de vida el alpinismo, no es un juego de muerte, esto es una celebración de vida, ¿no? Entonces, esa expedición, ¿cómo la viví yo? Yo no puedo decir cómo la vivieron los demás. La viví como algo iniciático, ¿no? Es decir, para mí ha habido dos expediciones que han marcado, hablando de expediciones, ha habido muchos momentos que han marcado mi vida, pero expediciones, fue mi primera expedición a la isla de Baffin cuando era un crío, casi 20 y pocos años, y la Magic Line, ¿no? Al K2, ¿no? ¿Por qué fue iniciática? Porque ¿Cuántos años tenías, Jordi? Perdona, para contextualizar, ¿eh? En la Magic tenía 33, si no me equivoco, 33 años. La Magic Line fue en el 2004, era mi segunda vez de ir al K2, la primera fue en el 2002. Tendríamos que calcular, creo, 30 y pocos, ¿no? Es decir, en ese momento. Entonces, para mí, el K2 por esa ruta, todo, y tener una experiencia ya muy elevada en montañas grandes, en Himalaya, en 8000 y así, y el equipo con el que iba a compartir esa expedición, para mí era un reto muy grande, ¿no? Es decir, ¿por qué era un reto muy grande? Porque yo veía a mis amigos, compañeros, ¿no? Vamos a decir, el resto del equipo como gigantes ya del Himalaya, ¿no? Yo me sentía ir a hombros de gigantes ahí, ¿no? Es decir, iba con el Manel, iba con el Jordi, iba con el ¿cómo se diu ara? L'Òscar. Hostia, era gente que eran mis héroes, ¿no? Por decirlo de alguna forma, no hay héroes, pero eran mis referentes, ¿no? Y la Magic Line era una vía que Messner había dicho que no se podía escalar, ¿no? Es decir, luego se abrió con muchos equipos trabajando en esa ruta a la vez, cuando se abrió 16 años antes que fuéramos nosotros, y nosotros íbamos a ir 4 personas. Éramos 4 con todo el curro de la vía. Era impresionante, era titánico, ¿no? Lo que íbamos a hacer. Entonces, era un creyente, believer, ¿no? Realmente yo creía que ellos íbamos a hacerlo, ¿no? Y me acuerdo, yo dormía con Jordi en altura, con el coro, y recuerdo una noche que le pregunté, ¿no? Estábamos en el saco ya casi, que estábamos medio dormidos, dije, ¿pero tú crees que yo debería estar aquí? Y él me dijo, estás, ¿verdad? Pues ya está, no pienses más, ¿no? Tú estás aquí. Y aquello fue, hostia, decir, joder, me tengo que creer que puedo hacer esto, ¿no? Es decir, iniciática es esto, ¿no? Es decir, fue una expedición que me abrió mucho. Soñamos con barreras muchas veces, ¿no? Es decir, los sueños, aunque estés soñando, tienen unas barreras, tienen unos límites, ¿no? Y fue la primera vez que esos límites me caían y fui capaz de imaginar que yo de verdad iba a escalar esa ruta. Luego no la escalé, da igual, ¿no? Pero llegué al final de mi compromiso con el resto del equipo, ¿no? Es decir, que eso para mí fue lo más importante. Por lo que dices, Jordi, al final las barreras de nuestros sueños nos las ponemos nosotros mismos. Exacto, exacto. Los miedos, hay muchas cosas, ¿no? Cada generación tiene un límite de sueño.
yo he crecido y he soñado ampliando los límites de la posibilidad que tenía la generación que vino antes de mí. Y la gente que pasa por encima de nosotros pasa a través de las puertas que les hemos abierto, ¿no? Es decir, nosotros hemos sido capaces de derribar ciertos límites que teníamos, ¿no? Ciertas barreras que nos autoimponemos, ¿no? Y hemos sido capaces, algunos de nosotros, de derribar ciertas barreras. Pero las generaciones que vienen detrás nuestro van a pasar esas barreras que ya no existen porque las hemos tirado nosotros y ellos van a tener las suyas. Esa es la magia, ¿no? Es decir, ellos serán capaces de tirar algunas, ¿vale? Para que la siguiente generación pase por encima de ellas, ¿no? Es como si nos viéramos obligados a destruirnos a nosotros mismos para que los que vienen detrás sean capaces de ir más adelante, ¿no? Es decir, es mágica esta visión, ¿no? de la vida. Sobre todo cuando estamos en creencias, ¿no? Porque cuando tú ves una montaña que no está escalada y ves una foto, todo es lo mismo. A veces es una raya que tú pintas en una foto y esa raya nadie la ha visto, ¿no? De hecho, hay veces que yo he estado en montañas que nadie ha visto la pared. Son fotos que se han hecho desde otra montaña que está más lejos y tú ves esa montaña en un perfil detrás y dices, ¡joder, qué pared más guapa!, ¿no? Tenemos que ir allí. Entonces, al final tú estás persiguiendo una creencia que tienes en tu cabeza de que esa montaña será escalable, ¿no? Y has sido capaz de trazar una línea y llegarás allí. Quizá tú no la escales. Hay expediciones que nos han costado 4 expediciones poder subir, ¿no? Han sido 3 de expedición y en la cuarta hemos subido. 3 de exploración y en una cuarta hemos subido, ¿no? Es decir, hay mucho ensayo y error para ir avanzando en ese camino. Me flipa que sea así, porque es que creo que es un deporte que te lo muestra tan claro el decir es que tiene que ser así o no es, que me flipa, porque claro, nosotros venimos del fútbol, aquí olvídate que si el récord te supera, que si no sé qué, o este tío no me va a superar, ¿sabes? O sea, esto es, me parece brutal, pero ¿cómo es realmente, o sea, abrir una vía, como dices? O sea, ¿qué supone? Porque me imagino a mí mismo, por ejemplo, ir al Montseny, vas y vuelves en un día, coges el coche, pum, te plantas ahí, subes, bajas y te vas a dormir a casita, perfecto, sabes que el clima, bueno, sí, se puede poner un poco chungo, pero ¿qué va a pasar? Claro, por ejemplo... Es magia. Sí, no, yo te entiendo, ¿eh? Es magia pura. La Magic Line, por ejemplo, para que nos hagamos una idea, Jordi, ¿cuántos días o meses estuvisteis toda la expedición? 2 meses y medio. Yo por eso me tuve que volver, porque yo había estado 1 mes en Perú, tenía un crío de 3 meses y necesitaba venir a darle de comer. Ya está, ¿no? Es decir, imagínate, 2 meses y medio en un campo base, ¿vale? Con la paciencia de subir por un sitio a una montaña, ¿no? Es decir, pero en la Magic Line, curiosamente, la estamos poniendo como referente, la Magic Line teníamos información. Había gente que había pasado por la Magic Line. Sabíamos más o menos lo que nos vendría, aunque fueran las sombras en la caverna de Platón, pero sabíamos lo que venía por delante nuestro, ¿no? Hay montañas de las que hemos visto sencillamente una sombra en el Google Earth. Y dices, esa sombra que se proyecta, que tú la ves en el Google Earth, esto es una realidad, ¿eh? Es decir, yo estoy navegando en una zona de Himalaya, estoy mirando y veo una sombra proyectada en el terreno, en el Google Earth, en un vuelo de un satélite, ¿no? Y dices, joder, esa sombra es impresionante. La montaña que esté proyectando esa sombra tiene que ser impresionante, ¿vale? Y entonces es un periodo de búsqueda muchas veces inacabable por internet, rastreando con fotos aéreas, satélite, de todo, la zona, detectando dónde está esa montaña, qué montaña está proyectando la sombra y luego viendo de todo el alrededor qué expediciones han habido, buscando muchos blogs, buscando mucha información para ver si en alguna aparece una foto de detrás, ¿vale? Y ves esa montaña por primera vez, igual en la lejanía y así. Y luego es entrar en ese mare tenebrosum, ¿vale? Ese mar del que no sabes nada, un océano desconocido, buscando eso que tú has visto en el Google Earth. Es sencillamente esto, así de mágico, ¿no? Es decir, muchas veces lo que decías, ¿no? Me he frustrado por no llegar a la luna, probablemente. Sí, frustrado no sé si es la palabra, ¿no? Pero me hubiera gustado llegar a la luna, pero he llegado a mis lunas, ¿no? Lunas que nadie ha pisado y lugares valles... Ha habido momentos muy mágicos en mi vida, muy bonitos, ¿no? De estar en Nepal y llegar a un lodge y decirme un pastor de yaks de allí, ¿no?
¿has ido allí? Y tú le dices, sí, he ido allí, ¿no? Y dice, yo creo que eres el primero que ha ido allí, ¿no? ¿Qué hay detrás de esa montaña? Esto te lo dice un pastor de yaks en Nepal y tú realmente estás ahí tomándote un té con él y estás flipando, ¿no? Estás flipando porque dices, no me lo está diciendo otro alpinista, otro trekker o otro turista, ¿no? Me lo está diciendo un pastor de yaks que ha vivido aquí toda la vida, ¿no? Que me está preguntando a mí qué hay detrás de esas montañas, ¿no? O sea, has descubierto parte de su mundo. Exacto, ¿no? No sé si lo he descubierto o no. Es decir, tampoco querría tener esa arrogancia de decir, yo descubrí... No lo sé. No descubierto, si lo sino pero que has podido verlo. como mínimo, para él sí le he descubierto una parte de su mundo, ¿no? De su planeta. He explorado su planeta, ¿no? Por decirlo de alguna forma.